A todos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí, ¿eh? Hay un cierto interés en saber qué voy a hacer con este autor. Albert, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ahí se encuentra. Ah, y aparte, lo hemos hablado hace 5 minutos en boxes y le he dicho, Israel, es muy posible que lo primero que aparezca sea está detrás del teléfono móvil y no lo que está delante. O sea, sí, o sea. Pero aparte yo creo que podría hacer una selección como una colección de cromos de qué es lo que está en la otra parte del plano que estudie, que prepara el invitado. Israel Díaz Reinado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Es un placer saludarte, ¿vale? Eh, Sobre todo porque que levanten armas los gavitanos en el chat, porque en la parte inferior de la pantalla de este Instagram Live está un gavitano afincado en el puerto. Yo creo que eres un portuense de corazón y de raza, aunque nacieras en Cádiz. Entiendo que en el hospital, ¿no? O sea, como el Claro, 80% de tal. Pero aquí tienes a un Puerto Real, a un puertoraleño, nacido en el pueblo. Así que, ¿qué puede salir de este directo? Nadie lo sabe. Esperemos que algo bueno, realmente. ¿Vale? Y luego me hace mucha ilusión, como la semana pasada que tenéis la entrevista en mi canal con Hugo Trillo, con el director de cine, 17 años y premio a mejor cortometraje de Andalucía, porque le propuse a amigos que ya que estaba haciendo entrevistas, alguna a la semana, con compañeros, con periodistas, hablando de la actualidad, me apetecía hacer un poco de patria chica y de tener a paisanos. Y aparte de tener a paisanos y no tirar de agenda, sino ir conociendo a personas interesantes. Entonces, de este hilo, y sin que me pague un solo duro, HarperCollins, nace la posibilidad de hablar con un autor que es gavitano y que es el que tenéis en la pantalla, que es Israel. Israel, lo vais a ver invertido ahora en el directo, pero si estáis viéndolo grabado ya lo veis derechito. Esta es la primera novela. Espérate que el foco mata el directo, mata mata el título. El fin de ninguna parte. Esto ha costado mucho trabajo y ahora él nos lo cuenta, ¿no? Y esta es una novela ambientada en Cádiz, además. O sea que, de hecho, diría que prácticamente es un protagonista más o un personaje más de toda la historia, la cultura gaditana, la geografía gaditana, el estrecho e incluso la comida. O sea que tiene mucho de Cádiz de su autor esta novela. Pero quería conocer Israel y presentároslo, porque algo he bicheado en su vida en las redes sociales, porque es muy activo en las redes, pero no hay nada más que hablar con alguien para conocerle mucho más y mucho mejor. Así que Israel, gracias por el rato. La gracias. presentación no la tengo escrita, la presentación es sobre todo es muy llana, muy llana, muy de aquí os presento a unos amigos. Pero Israel, tú eres el 73, yo soy del 75, o sea que tenemos seguramente culturas comunes, ¿no? Porque gavitanos y de tal, hemos visto la misma tele, los mismos dibujos animados, Digo, mismas películas, ¿no? Esta afición por la escritura, esto de juntar letras, esto viene del colegio, esto tienes, tus padres son aficionados a tener muchos libros en casa, tienes en el colegio a un profe o a una profe que te metiera esto de escribir en vena, o es una afición tuya. en mi casa siempre hubo muchos libros. Mi padre estaba apuntado al círculo de lectores Hostia, y, bueno, tú sabes mítico. que el círculo, somos viejos, ¿eh? Sí, sí, sí. El Es círculo de que lectores te obligaba todos los meses a adquirir un ejemplar como mínimo para mantener la cuota de socio, ¿no? Y bueno, pues siempre había libros en mi casa. Mi padre no se leía ni uno. estoy buscando en qué año cierra el círculo, eh, porque habrá algún espectador joven de las redes sociales que no sepa ni de qué hablamos. Te lo digo por. Tenía un señor y, y, bueno, es muy simpático y te daba el catálogo y te vendía. Después del círculo de lectores vino el disco libro. Parece que era Sí, disco sí. libro también, que era algo parecido. Era diferente a aquello del BIT, que era el boletín informativo Discoplay, que era otra cosa, que también Sí, era un catálogo los y que. discoplay era solo de música. Discoplay era Sí, solo de
Apenas tenía libros, era solamente, sobre todo discos en LP y vinilos y tal, ¿no? Lo Pues cerró, lo cerró Planeta en el 19. Te lo digo porque ya que nos está viendo HarperCollins, buenas tardes, que no haya luego trifulcas entre editoriales, que es una anécdota. Lo pilló en el 14 de Planeta y lo cerró a los 5 años. O sea, que no, pero fue mítico. Yo recuerdo incluso publicidad de Sacristán en los 70 y 80 diciendo que él era lector por el círculo y, digamos, como vendiendo libros, ¿no? O sea, como claro, animando a España a leer por el círculo, ¿no? Sí, sí, pues mítico. tenían unas ediciones estupendas. Y yo todavía guardo aquí detrás mía algunos libros, algunas ediciones de Círculo de Lectores. Porque eran, la verdad que eran unas ediciones estupendas. Y de ahí qué lees? De ahí qué es lo que te engancha Pues, con él. pues leo principalmente pues Julio Verne, eh, Vale. ciencia ficción, literatura propia de la juventud de los años 80, que no es la de la juventud de ahora. Antes, pues lo que leíamos eran grandes clásicos de la época que se suponía que eran fácilmente digeribles para el público juvenil, ¿no? De hecho, Julio Verne, eh, los Siete Secretos, los Cinco, en el Playton, bueno, pues novelas de aventuras, ¿no? La Isla del Tesoro, en fin, ese tipo de literatura que me encantaba. También había una biblioteca pequeñita en mi colegio, en mi clase. Esto Ok. también lo hacen ahora muchos colegios, está muy bien, Sí, una sí. iniciativa muy buena. Y son los propios alumnos los que llevan sus libros allí para que se lo cambien los compañeros. En definitiva, sí que la verdad que me encantaba desde la lectura, me encantaba desde pequeño. Y la escritura también, porque yo tenía una profesora, una maestra en EGB, ¿vale? Lo que ahora sería primaria, que me acuerdo que creo que estábamos en quinto, no estábamos en sexto, que tendría yo unos 12 años, 11 años. Entonces nos daba la opción, esta profesora nos daba lengua y literatura y nos daba la opción de escribir todos los días un relato, un cuento, una canción, lo que fuera, ¿no? Todo lo que fuera escrito, de manera voluntaria. Y eso se votaba, ese texto se votaba en clase. Y el que ganaba, pues se ponía, se pegaba, se pinchaba en un corcho el cuento, la historia, ¿no? Entonces el corcho siempre estaba lleno de historias mías, porque yo todos los días, Sin mayor claro, pegote, ¿no? No, menos si te no, gustaba y lo no, hacías que bien, no te era, votaban y sí, sí, pero claro. es que no es que fuera el mejor ni el peor, es que muchas veces, la mayor parte de las veces era el único que había escrito algo, porque como no Bueno, me costaba trabajo, me gustaba todos los días escribir alguna tontería, pues bueno, pues muchas veces era el único candidato, con lo cual casi siempre ganaba. fíjate, ahí rompo una lanza contigo por el tema de actividades extraescolares o por actividades del cole, ¿no? Porque sí, los padres te pueden meter en vena cualquier tipo de afición, porque, oye, pues genial, ¿no? Ahora estamos siempre luchando con las pantallas, ¿no? Y que no sea todo televisión y que no sea todo móvil, ¿no? Pero yo es que recuerdo que empecé en el colegio, lo he contado muchas veces, en una radio escolar. Claro, yo iba para dibujante de cómics y se cruzó una emisora escolar en La Salle, ahí en Puerto Real. Claro, pues, ¿y esto qué es, no? Y fíjate qué maravilla, ¿no? Y aquí, bueno, ahora estoy en casa con un teléfono móvil, ¿no? Como tú, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca sabes el recorrido profesional que puede tener una afición temprana, ¿no? O que Sí, te descubre un canal de este tipo, ¿no? Oye, pues qué bien. Si alguien entra en las redes sociales de Israel Díaz Reinado, que estamos estrenando su ópera prima aquí en Radioactivo, que es El fin de ninguna parte, que ahora hablaremos de la novela. Si alguien entra en sus redes, que es Israel Díaz-R, prácticamente todas, si no estoy equivocado, Israel Díaz-R, son las redes de Israel. Israel, que ahora mismo tiene cara de susto de por dónde va a ir, por dónde va a ir. Los juegos de mesa y juegos de rol, entiendo que de esos 11 años, 12, 13, 15 años, se han convertido en una afición presente en tu vida adulta. Que no sé si te acerca más a no sé qué tipo de autores, porque has escrito novela negra, no ciencia ficción, ni fantasía, ni nada por el estilo. Pero claro, eres un poco Big Bang Theory
con 52 para 53, que es lo que es la edad que te he hecho, ¿no? O sea, Esto sí. que solo, o 51 para 52, mejor dicho, ¿no? O sea, que son los que tienes. ¿Sigues aficionado al mundo del rol y al mundo de la fantasía? Así es. Yo te podría, es que no quiero mover el teléfono porque entonces me va a dejar. No te- Voy a mover el encuadre y me lo va a Así, estropear, que tengo muy bien preparado. Como que aquí, vayan, que vayan a, que vayan a detrás tu... mía hay un armario, ¿vale? Estos son los libros, pero aquí al lado mía hay otro armario mucho más grande que este, lleno de juegos de mesa, ¿vale? Eh, Te cuento, yo tengo un grupo de amigos muy, muy cerrado desde hace 40 años, ¿no? Somos Ok. amigos que nos conocemos de toda la vida, nos conocemos nuestras bondades, nuestras maldades, y durante un largo periodo de tiempo jugábamos a rol. ¿Tenéis algún tipo de nombre, el grupo? Era en aquella época se llamaba Círculo Stonehenge. Ah, bueno, claro, sí, como la Exacto. construcción esta, ¿no? De Sí, sí, sí. prehistórica, sí, sí, qué Y bueno. organizábamos jornadas de rol. Bueno, en la época dorada del rol en España, que fue a finales de los 90, ¿no? Durante, digamos, del año 93, 94, 95. Luego vino aquello del asesinato, aquel del rol. Sí, Entramos un poco así con... La gente empezó ya a tener un poco a mirar con recelo cuando los niños jugaban a rol, ¿no? Bueno, de aquello ya el rol ha pasado un poco de moda, sigue todavía vigente, todavía muchos chavales y adultos que juegan a rol. Y ahora estamos metidos en una vorágine de juegos de mesa, lo que se llama ahora los juegos de mesa modernos. Los juegos de mesa modernos, pues no es más que es una evolución de los juegos de toda la vida. Es decir, ¿qué te digo yo? El juego este ¿cómo se llama? Del dinero, ¿cómo se llama? Monopoly. El Monopoly de toda la vida, bueno, pues si a eso lo aderezamos lo ubicamos, ¿no? Administrar recursos lo ubicamos en otro escenario, por ejemplo, en el cultivar una granja, ¿no? O bien en el Imperio Romano, o bien ¿qué te digo yo? Pues construir presas hidráulicas para producir electricidad, pues todos estos escenarios pues se pueden llevar a un Ujú. juego, a un juego de mesa. Que también te cuento, hay una pugna dentro del mundo de los juegos de mesa, está lo que se llama el Eurogamer, ¿vale? Juegos de tipo euro y juegos de tipo Ameritrash. ¿Qué diferencia hay? Dios Pues santo. el juego, ya ves, ¿no? El juego euro tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, donde se prohibieron los juegos de tipo bélico. Después de la Segunda Guerra Mundial se decidió que no se vendía ni un solo juego que fuera Claro, de matar a nadie. tiene sentido, sí. ¿Vale? Entonces ya pues se prohibieron los juegos estratégicos de guerra. Entonces le dieron vuelta al coco los alemanes para construir juegos que fuera de administrar recursos, y el que gana es el que mejor administra esos recursos. Nadie gana a nadie, Sí, sí. sino que el que mejor se lo monta, el que mejor produce y la empresa que mejor va es el que gana. Y por otro lado está el Ameritrash, que sigue siendo el típico juego de combate, por ejemplo, fantástico, de matar monstruos, matar dragones, dragones y mazmorra, el Dungeons and Dragons, eh, los de la historia de H.P. Lovecraft con Cthulhu y con los demonios extraterrestres y tal, ¿no? Los otros tipos de juegos. Y bueno, no te conté esto venía a que aquel grupillo de chavales de hace 40 años, pues hoy Círculo se reúnen Stonehenge, sí, sí. todos los viernes, nos reunimos en un club en una tienda, prácticamente una tienda de juegos de mesa que pone allí unas mesitas y tal para nosotros y vende refrescos, y allí nos ponemos a jugar todos los viernes y echamos pues nuestras buenas horas, ¿eh? Bueno, ¿Y tú, todo esto, qué relación tiene esto con los libros? Pues muchísima. bueno, vamos a ver, yo no quería hacer ninguna broma mala, ¿eh? Decir, hijo mío, tú estudia y no, y no te metas en esto, ¿no? Pero sí es verdad que, como digo, ahora voy a tu primera novela, a el fin de ninguna parte
que es novela negra, ¿no? Y aparte me gustará también saber por qué desembocas ahí, ¿no? Pero nada que ver con la fantasía, nada que ver con ese universo a la hora de escribir al menos esta novela. Porque, claro, tú tienes un escritor ahí dentro, ¿vale? Porque te estoy entrevistando por eso, ¿no? Porque tienes ya publicado. Esto ya sí que es ser escritor. Ya esto no es una joven promesa. Ya esto es una realidad publicada y distribuida en España y Latinoamérica. Pero, claro, tú tienes una afición latente de escritura en esa edad temprana, en esa adolescencia, has pegado un mogollón de papeles en el corcho del colegio, es un universo muy creativo, eso de los juegos de rol, y tú sigues escribiendo cuando eres joven. Entiendo que la afición no se queda solamente en el cole, sino que algo más publicas, pero en algún punto lo que publicas no acabas derivando en dedicarte a esto, ¿vale? Estudias otra cosa, ahora vamos a esto. Pero ¿dónde publicas? Te quedas en el puerto publicando, es una historia muy romántica, muy bonita, porque lo hemos hecho todos de alguna forma, ¿no? Yo iba por la calle, me contaba mi madre, con una radio colgada de una guita y con un juego de bolos, estos bolos de plástico, pues uno de los bolos era como un micrófono y yo iba entrevistando a la gente por mi urbanización. O sea que entiendo que esa afición de un loco por la radio tiene otra derivada de adolescente con la escritura. O sea que aparte de alguna carta de amor, no sé si correspondida o no, no me interesa, ¿qué publicas? ¿Qué más haces? Pues mira, yo tendría unos 18 o 19 años, creo que fue sobre el año 93 o 92, se publica aquí en el puerto de Santa María una revista que se llamaba El Tazor, en la que yo participé activamente, no solo escribiendo, sino también participando en las tertulias, distribuyendo la revista. Era un poco todo muy artesanal, porque no existían redes sociales, no existía internet, y lo que hacíamos era distribuir estas revistas por los bares, por las asociaciones de vecinos, por los centros culturales. Y bueno, su director era Willy del Pozo, un chico peruano, muy emprendedor, amigo mío, bueno, que estuvo aquí en Cádiz estudió empresariales, se volvió a Perú, ahora ha vuelto otra vez con una editorial con el mismo nombre y bueno, él, otros amigos y yo pues nos reuníamos también semanalmente en una tertulia, también recitábamos poesía, cada uno contaba su relato, era una manera pues de desfogar, digamos, esas ganas, ¿no? De escribir historias, ¿no? Y de que los demás conozcan nuestras historias. Una manera, como tú dices, muy bien, una manera romántica. Sí, aparte una época, lo digo para los jóvenes, una época pre-internet, claro. O sea, esto había que hacerlo así, había que hacerlo, había que recortar fotografías, había que poner las fotocopias, entiendo, había que hacer una edición más o menos buena de lo que sería una revista literaria de la época y para una población que no desdeño la cantidad de habitantes, que es importante, como es el puerto de Santa María, o sea, que es afición genial. Pero por avanzar en esta cronología de tu vida antes de llegar, te digo, a tu ópera prima como novela, eh, al final tu vida profesional no acaba de entrada en la literatura, sino que tú estudias otra cosa y te dedicas profesionalmente a otra cosa. ¿Vale? Que yo no sé hasta qué punto quieres contar todo lo que haces, pero tú estudias una ingeniería y ya te digo, tú, de hecho, nada que ver con las letras, de hecho, ¿no? Vamos, en las antípodas, ¿no? Y estudias una ingeniería, te tengo aquí, ingeniería de datos, ¿no? Sí, O eso es a lo que te dedicas o esa es tal cual la ingeniería, porque yo ahí sí que soy curioso. a eso me dedico, a eso me dedico. Yo estudié informática, ingeniería informática en Cádiz, Vale. ¿vale? La estudié porque me gustaba mucho, porque aunque me gustara escribir, también me gustaba mucho el mundo de la tecnología, me gusta pues, la informática, los datos, la inteligencia artificial, todo este rollo, y ahora está tan en boga, pues yo lo estudiaba cuando todavía era algo muy primitivo, ¿no? Y a mí me encantaba y de hecho, pues mi trabajo consiste en eso, en análisis de datos desde un punto de vista financiero, ¿vale? Para analizar los beneficios y rentabilidades de la empresa en la que trabajo, ¿vale? Y bueno, pues me gusta también, no, una cosa
no quita la otra, ¿no? Vale, eso es lo que haces. Y tu vida ha desembocado a trabajar en algo que no tiene nada que ver con la literatura. Así es. Y a los que por lo menos le mandas un saludo, quiero pensar, ¿no? O sea, es decir, que por igual alguno, si no lo ve en directo, lo ve grabado, que eso Seguro. va luego a Instagram, todo, cuando acabe la entrevista queda publicado en Instagram y va a todas las plataformas, va a Spotify, a iVoox, va a Apple Podcasts, a Amazon, incluso a YouTube. O sea, que esto da vueltas. Claro, tienes ese trabajo, esto te da la vida, entiendo, tienes tu familia, tienes tus cosas, y ese escritor que tienes dentro está ahí latente, ¿vale? Se queda ahí. Entiendo que igual algún pinito más harías, no lo sé, pero cuando tienes un antes y un después en tu vida literaria, es con la aparición, o al menos en los últimos tiempos, con el auge de las redes sociales. Alguien te dice, oye, no escribías mal, vuelve, eres tú solo el que dice, tengo aquí una afición que estoy dejando de lado. Eh, ¿Cómo surge esto de escribir en redes sociales? Pues mira, Te late dentro, ¿no? Entiendo. yo continué escribiendo, ¿vale? Aunque yo, una vez que acabé mis estudios, ya me estabilicé, digamos, de manera profesional, yo seguía escribiendo. Y yo estaba empecinado en escribir una novela a toda costa, ¿no? Y publicarla. De hecho, escribí algunas. Tengo varias novelas, no una, tengo varias. Tengo incluso algunas de ciencia ficción, tengo varias allí muy primitivas, ¿no? Y muy que ahora la leo y, bueno, son textos a los que les falta madurez, les falta técnica. Y, bueno, esos textos me sirvieron para aprender yo mismo a tener destreza, ¿no? Con la escritura. Me propongo publicar e intento pues entrar un poco en el mundo editorial y tanteo un poco, ya ya existía internet, pues ya a través con emails y tal puedes contactar con las editoriales. Pero la verdad que no, como le pasa a muchos escritores, pues no consigo hueco, no me contesta ninguna editorial, o me contestan rechazándome, o bien proponiendo fórmulas que a mí no me satisfacían de coedición y de falsa, digamos, editorial tradicional, que eso existe ahora muchísimo, que te intentan sacar dinero y, bueno, al final los libros no los lee ni pirri, o sea, te venden una trola, te dan 100 ejemplares y tú te los guisas y tú te los comes. Ya. Entonces, pues la verdad que abandoné un poco eso, ¿no? Guardé en el cajón lo que yo había escrito y lo dejé pasar y llegaron, como tú bien dices, el mundo de las redes sociales. Y bueno, pues me gustó esto de Twitter, Instagram, veo que la gente hace muchas pamplinas, pero también escribe cosas interesantes. Pues yo empiezo a escribir también todo lo que me sale de adentro, ¿no? Y en un momento dado empiezo también a escribir pequeños relatos en Twitter. Pequeños relatos que son hilos. Estos hilos, pues bueno, son tweets uno detrás de otro, enlazados, máximo 25, unos 140 o 150 caracteres, e intento que sean historias de mucho suspense, ¿no? Que ya en el primer tweet enganchen al lector. Y esto lo comencé de una manera muy tímida, muy tímida. Y de repente, pues, un buen día me encuentro con que uno de mis relatos, durante la noche, ha ido generando miles de lectores, ¿no? Y por la mañana me encuentro que ha tenido como pues 2,5 millones de visualizaciones. El relato, te lo cuento porque, bueno, no es la primera vez que a un periodista le cuento este relato y me dice, coño, pues yo aquello lo leí, yo me suena y te lo cuento, ¿no? El relato trataba, era como si yo hubiera participado, era el día de las elecciones, el día previo a las elecciones generales de hace 2 años. Ok. Y bueno, pues yo contaba una trola ahí de que yo era miembro de esto de la mesa electoral para Sí. las papeletas y tal, ¿no? Y que llegaba una señora, intentaba votar, yo le permitía votar, me daba su DNI, y después quería votar por segunda vez y por tercera vez.
y no le dejábamos votar. Y bueno, se monta un pollo, viene la policía y tal, ¿no? Y luego resulta que esa señora nadie la había visto, solamente la había visto yo. Bueno, y el desencadenante de la historia es que la señora en realidad era un fantasma, Vale. el fantasma de una profesora que dio clase en el instituto donde se estaba realizando El esta colegio electoral. votación, en el colegio electoral. Y esta señora no había podido votar en tiempos del franquismo, ¿vale? Porque no se podía, no había democracia. Y lo que quería ella era votar todas las veces que no había podido hacerlo en su campo. Desquitarse, claro. Exacto. Bueno, pues este relato, pues yo sin más pretensiones, pues parece que le gustó muchísimo a la gente y se montó un revuelo bastante grande, ya te digo. Llegó a 2,5 millones de visualizaciones. Puedes buscar el relato ahí en Twitter, que todavía sigue, hay gente que todavía le sigue dando al me gusta, al relato. Y a partir de ahí lo que hice fue, pues, tirar para adelante y decir, pues esto hay que darle forma y hay que poner en activo este canal. Y eso. Fíjate que yo primero, antes de hablar de tu primer libro, ¿no? Yo quería aplaudirte primero la idea y la generosidad, ¿no? De tener creatividad y decir, pues, lo tengo aquí dentro, espérate, lo publico, ¿no? Y luego de amoldarte a la técnica que te da por límite de palabras y por límite de publicaciones, pues decir, bueno, puedo contar esta historia en este espacio, ¿no? Que eso es muy periodístico, por cierto, ¿no? Tengo este tiempo, tengo este espacio, tengo esto. Pero luego, si me estás contando, y te lo aplaudo, ¿no? Que una historia tan eh, atemporal como esta siga dando vueltas en X, en Twitter, es exactamente una de las bases por las que nos guiamos los que nos dedicamos ahora al mundo del podcast. Y pongo un ejemplo muy audiovisual, que es lo que pasa en Netflix, en HBO, en Disney. Y es que a ti te pueden recomendar ahora una serie que tenga 10, 20 años publicada. Igual la imagen te da alguna referencia de que tiene ese tiempo publicado por el tipo igual de teléfono móvil que aparezca en pantalla, el tipo de monitor, una cosa un poco igual más tecnológica, pero si la historia prevalece, como si es una historia de la Edad Media, es decir, las historias no caducan si son buenas. Y esto trasciende la frontera del tiempo. Entonces, es verdad que las redes sociales, sobre todo las audiovisuales, ¿no? TikTok, Instagram, tal, tienen una rueda de tiempo, ¿no? Una temporalidad de unas 48 horas, que son las que tiene el vídeo para moverse, pero si el boca a oreja funciona, pues pasa con las series que ahora nos recomiendan y ahora se pone uno a ver Breaking Bad y no la vio el día de su estreno, ya se acabó la serie, la producción, y pasa con toda tu producción, que es que si ven que en un tuit de hace X años tienes una buena historia, van a otra, y van a otra y buscan la siguiente y al final has conseguido pues una difusión interesante de tus historias en Twitter sobre todo, ¿no? Que fue la primera que te dio por letras, ¿no? Por caracteres, la campanada, y además decenas de miles de seguidores en la red social, más allá de los millones de visitas que se han generado en estas publicaciones, ¿no? O sea que por ahí, enhorabuena. Pero en mi caso, yo te aplaudo lo altruista, ¿vale? Sí, puede ser una cosa de escaparate, ¿no? De marca personal, que se dice mucho en estos tiempos, ¿no? Pero oye, no. Lo tengo aquí dentro, es una pieza de arte, si lo piensas bien, y lo comparto gratuitamente. O sea, eso yo, en fin, se lo digo a los jóvenes de ahora en clase, en la universidad, y es como si tú tienes esto dentro y con los medios que tienes ahora en tu mano, públicalo. Publica este vídeo, publica este corto, o sea, publica. O sea, ya te digo, está publicado en este canal una entrevista con Hugo Trillo, que es de Puerto Real. Comentaba que es premio al mejor cortometraje de hace un año en Andalucía. Y claro, es 0 euros lo que invierte en la producción de los cortometrajes. Rueda donde puede, con los amigos que puede, pero claro, pero luego gana premios, ¿no? O sea, así que ahí está, ¿no? El no perder la pasión, aunque no haya de entrada un beneficio económico. ¿Cuándo entra el beneficio económico? Es decir, ¿en qué momento la difusión de los relatos cortos en redes sociales ya deja de ser esto de joven y promesa, ¿no? Ya empieza a ser una realidad y te encargas de intentar difundirlo, o de esas novelas escondidas, ¿no? Guardadas en el cajón, de moverlas, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Lo digo por alguien que nos vea y que
tenga este interés en publicar lo que tiene. Buscas un agente, el agente te encuentra a ti, esto se echa a suertes también, como que se busca en LinkedIn y tengo novela, ¿quién me representa? ¿No? ¿Esto cómo funciona? Pues muy sencillo, lo que hago es lo que ya intenté hace años, pues lo vuelvo a intentar, pero ahora tengo una tarjeta de presentación, ¿vale? Claro. Yo, como hemos comentado antes, yo trabajo sentado delante de un ordenador, soy un señor muy formal, muy normal, muy corriente, administrativo de oficina, Pe- oficinista normal y corriente. ¿Qué ocurre? Que los que escriben libros, yo siempre cuando los veía en la tele decía, joder, tío, que sí, periodista, abogado, político, tertuliano, diseñador, pintor, músico, digo, es que para ser escritor tienes que tener una tarjeta de presentación, tienes que ser alguien. Una Pues, imagen pública previa cierto, no, a no, tu trabajo, ¿no? no puede ser, yo qué sé, el tendero, ¿no? El que te pone, el que te da la barra de pan por las mañanas, porque no puede ser escritor esa persona, ¿no? Tiene que ser, oye, un abogado de prestigio. Pues yo la verdad que no tengo don de palabra, la verdad que no tengo una cultura, yo qué sé, fuera de lo común, sino simplemente me gusta escribir y quiero que la gente me lea. Oye, pues ya tengo aquí una tarjeta de presentación, oye, tengo un canal, tengo en TikTok, en Instagram y en Twitter, estoy colgando una serie de relatos que también tienen una relevancia grande y tengo una comunidad que me respalda. Y esa es mi tarjeta de presentación para volver a las editoriales y los agentes literarios, ¿vale? Que también intento con ellos, para que me hagan caso. Y esta vez pues sí obtengo respuesta, ¿vale? Tengo respuesta de un agente literario, una agencia, la agencia Silvia Bastos de Barcelona, de muchísimo prestigio, que ha hecho un trabajo estupendo, ¿no? Y bueno, a varias editoriales me promete que el libro va a tener una salida muy digna y una condición que también le pido, ¿no? Que no quiero nada de coedición ni cosas así muy estrafalarias. Quiero una editorial tradicional y quiero ir al Corte Inglés y que mi libro esté en el Corte Inglés, ¿no? Y en efecto, pues, O en el Carrefour del Puerto, que me ha hecho gracia la fotografía que oye, publicas. Que no, oye, para mí sería por un mí, auténtico honor, eso ¿eh? sí, Que sí, que sí. mucho, que mi libro esté en el Carrefour del Puerto es muchísimo más grande que Claro, encontrarlo en Harrods. claro, claro, sí, porque Porque llega al núcleo de tu gente, claro, evidentemente. en mi libro, al lado de los tomates y de los pepinos del Carrefour, eso para mí es una maravilla, eso para mí es un triunfo. Ya más alto que eso no puedo llegar. Para mí es la meta final. Esta gente pues me consigue el contrato con HarperCollins. Yo con mucha ilusión pues encantado de trabajar con ellos, que también han hecho un trabajo magnífico esta editorial. Y lo Pero está haciendo. fíjate que en la introducción, si alguien llegó ahora al directo y estamos hablando de cómo publicar una primera novela y de la experiencia que tiene Israel Díaz Reinado con su ópera prima que se llama El fin de ninguna parte, que ahora vuelvo a enseñar y que ahora hablaremos de la novela. Pero si alguien llegó ahora y quiere recuperar luego la grabación, la introducción ha sido generosa. Porque hablando de la infancia y de la adolescencia de Israel, él es aficionado a otro tipo de literatura, él entra de otra forma en la literatura, él es más aficionado a otro tipo de juego de mesa y de rol para adultos en estos tiempos, y no ha publicado nada de eso. No sé si te recomiendan o tú ya tenías escrita esta novela negra con asesinatos en la costa gaditana, por lo atractivo dentro del morbo, ¿no? Que tiene este tipo de historias, o esto ya digo, ya estaba en el cajón y es lo que tú crees que puede funcionar mejor de cara a una tarjeta de presentación ya mucho más profesional, ¿no? De ver el libro publicado. Sin duda alguna, una mezcla de ambas cosas, ¿no? Porque esta novela negra ha sido una manera de dar a conocer también en toda España las tradiciones de mi tierra, ¿no? Digo, ¿de qué manera puedes escribir una novela histórica? Bueno, la novela histórica también tiene su nicho, pero bueno, me parece que el thriller de crímenes y el thriller policíaco actual es muy costumbrista,
es muy el que ahora está pegando fuerte en España, pues igual pasa como con la trilogía del Bastán. Ujú. eh, hay varias corrientes ahí literarias que lo que hacen es que se sumergen en las tradiciones de la tierra y provocan que los lectores tengan curiosidad por esos sitios y haya rutas turísticas dedicadas a los escenarios donde transcurrió tal o cual novela. Y eso es lo que yo quiero, ¿no? Eso es lo que yo quiero, transmitir emociones, tradiciones, cumbrismo. Bueno, vamos al tema, ¿vale? HarperCollins, la gente que esté viendo esto, ahora a grabar, ahora sí, ahora le dan al play y al rec, que somos de esa generación, Israel, para que lo sepa. Lo vuelvo a enseñar en pantalla, a ver que no salga aquí. No se ve el brillo del foco en la cubierta. El fin de ninguna parte, ¿vale? Esto es como tener un hijo, ¿vale? Para Israel Díaz Reinado. Ya te digo yo que publicar una ópera prima con uno de los grupos más importantes en el mundo editorial, ¿no? HarperCollins, y que te lo mueva como te ha movido la novela, ya es un éxito personal con el que te puedes morir a gusto dentro de 150 años, porque esto no lo consigue mucha gente. O sea que ya no solo, te lo digo con una envidia terrible, además, ¿no? Claro, porque yo conozco algo, como creo que hemos hablado en Boxes, ¿no? Antes del directo, el mundo editorial, y esto es un éxito. Es un éxito, con independencia de lo que se venda. Y esto ya es, alguien decía que no hay, que la película que es un éxito no es la que tiene una mejor taquilla, sino la que se puede proyectar al público, ¿no? Porque se quedan muchos proyectos de cine, se quedan en el cajón también, ¿no? Así que enhorabuena. ¿Qué me pasa con la novela de Israel Díaz Reinado? Yo que no soy un instabooker, que no voy haciendo recomendación literaria, que no tenía por qué hablar bien del libro. Pues me pasa algo que es que me pongo a leerlo con esa indiferencia de tengo aquí una pila de libros que leer por trabajo, pero bueno, no voy a entrevistar a un autor sin leerme la novela. Voy a leerme la novela, o por lo menos voy a empezar a leerme la novela. ¿Qué pasa con la novela? La novela está tan bien escrita y también estructurada en capitulitos que no se hacen largos, además, que el formato mosaico de que vayan ocurriendo escenas y te vayas metiendo en la historia, tanto de los asesinatos como de del comisario, como del detective que va, ¿no? Como de la compañera, en los escenarios, los sitios a los que van, que vayan pasando más cosas, las persecuciones, todo va ocurriendo con una velocidad y está contando de una forma tan bien contada que yo me he llegado a pasar alguna estación de metro en Madrid leyendo el libro de Israel. Entonces, eso ya que no me pasa. Los rollos que leo son otros y ya voy pendiente muy de tanto de la estación como de por dónde voy, ¿no? Y con esta novela no. Esta novela te atrapa. Yo la he leído en menos de una semana, pero se podía leer en 2 sentadas, que si te la pillas de fin de semana para llevártela, te la lees en el fin de semana, porque está muy bien contada y muy bien dibujados los personajes. Pero insisto, no soy un experto en literatura. A mí me gustó mucho. Me pareció tan trepidante como tal. Pero tengo muchas incógnitas de la novela que te quería preguntar. ¿Vale? La primera antes la lanzabas, pero me gustaría que la desarrollaras. La primera ¿es más que un homenaje a hacer una novela negra con asesinatos afincada en Cádiz? ¿O es porque dentro de la investigación propia, que es vivir en una zona que te apetece mostrar al mundo, es Cádiz un escenario / personaje más dentro de esta novela? Porque yo como portorraleño ya te digo yo que identifico el 95% de los sitios que cuentas en la novela, ¿no? De Barbate, de tal, de Gibraltar, la costa marroquí, y todo, a donde te lleva toda la historia, no quiero hacer spoiler, es, lo conocemos los habitanos, ¿no? O sea que ahí el guiño está más que hecho, ¿no? Para nosotros. Bueno, a mí, uno de mis lectores y amigos, ¿vale? Que además tiene un canal de Instagram es un booktoker, ¿no? Sí, sí. Me comentaba Israel, pero ¿por qué las novelas negras tienen que estar ambientadas en el País Vasco o en Navarra o en Asturias
¿Qué es lo que tienen ellos que no tengamos nosotros? En una montaña de Wisconsin con mucha niebla, ¿no? ¿Por qué no puede ser ¿Por qué no, en Barbate, ¿no? por qué no puede ser en Barbate, En Algeciras. en medio del mar, con un barco rodeado de atunes? ¿Por qué no puede ser en Cádiz, en la capital, en un bar sentado mirando a la caleta? Bueno, simplemente porque así es como han venido los tiempos y así es como se nos ha el misterio, como es el misterio de la ciudad blanca, ¿no? Era que son escenarios que han quedado fuera de nuestro ámbito, se nos han vendido una serie de éxitos literarios en los que el sur ha quedado fuera. Y ahora eso se está revirtiendo. Hay muy buenos escritores en la provincia de Cádiz de novela negra que están sacando unas publicaciones muy interesantes y el escenario, pues, oye, pues nuestras tradiciones, ahora estoy leyendo del gaditano Ángel Osuna, su segundo libro, que es La línea de la venganza, que es un libro interesantísimo, publicado por Ediciones B, en el que se narran pues el narcotráfico aquí en la provincia, con las lanchas, por las gomas, tal, ¿no? Muy, muy bueno. Oye, pues, por qué tenemos que tragarnos una novela negra ambientada en Bilbao, ¿no? ¿Y por qué no aquí, ¿no? En fin, esto es lo Sí, que yo quiero. y siendo el Estrecho, siendo Cádiz, es muy interesante. Insisto, yo no querría develar nada de la novela porque me gustó. No leí ni la contra, ¿no? O sea, me puse a leerlo. Cómo la línea criminal, ¿no? O la investigación policial de este agente que se viene del norte, ¿no? A trabajar aquí, cómo esta línea de investigación al final desemboca en una tunera, ¿vale? Iba a decir una conservera, ¿no? También se llamará así, ¿no? En una fábrica de pescados, ¿vale? Que yo fíjate tú mi experto, ¿eh? Que soy. Y evidentemente ahí entiendo que lo habrás investigado un poquito, el trabajo de cómo se trabaja con el atún, la importancia del atún para la pesca de toda esta zona gaditana y sobre todo algo que yo puedo imaginar pero desconozco hasta que leo tu novela, que es la importancia del mercado negro y del contrabando de atunes en Cádiz. Uno puede pensar que en Cádiz solamente se maneje efectivamente droga y todo lo que hay, pero no, efectivamente, buenas piezas que entiendo que muy cotizadas, Sí. puede haber un interés en que esto vaya a las manos que no son las oficiales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque entiendo que el atún, lo he visto alguna vez en la tele, está hasta hiperetiquetado de mil maneras, ¿no? Desde que sale del agua, ¿no? Y ya está en el barco, ¿no? Pero claro, el universo que tú cuentas y la trama que ahí se crea, pues sí, decía Breaking Bad, ríete tú efectivamente de ese universo, ¿no? En el que puede haber más que palabras, ¿no? Y más que venganzas por los millones que se juegan, ¿no? Bueno, es que el atún es como una especie de oro negro. Entonces, traficar con atún es mucho más rentable que traficar Es una con cosa, drogas. yo no. Y además, Claro, yo, si te pillan, no vas a la cárcel, sino... Lo que ocurre es que, bueno, en efecto, pues yo he estado investigando, sí, pues sí, he leído aquí pasa. noticias, he estado presente en un ronqueo, del despiece del atún, allí en las conserveras de Barbate, que hay varias que se pueden visitar y es interesantísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, ¿Qué ocurre? Que los casos que yo encuentro de tráfico de atunes no tienen mucha envergadura, ¿no? No son realmente graves, ¿no? El más grave pues fue lo que fue en el año 2017, me parece, o 2018, en Marbella, que hubo un contrabando grande, se movió muchísimo, muchísimo dinero. Aquello, la Guardia Civil metió mano y aquello se llamó la Operación Tarantelo, ¿vale? El tarantelo es una parte del atún, está muy buena, Muy bueno. y yo lo que he hecho es Está el morrillo, está, pero y el yo tarantelo está bueno, está bueno, está de bueno. todo. La parpatana. Sí, sí. Pues, No, he tenido que estudiar. no son horas, para que nos pongamos así, pues entonces ya. En definitiva, lo que he hecho con la novela es
que he amplificado mucho más todo ese tráfico, ¿no? O toda esa maraña. Es decir, estamos hablando de la novela, pues hay una industria realmente delictiva que hay crímenes y hay una serie de hechos criminales, ¿no? Por los cuales tras los cuales el inspector, pues, Hugo y la inspectora Candela, pues persiguen hallar toda la verdad, ¿no? ¿Hay tráfico actualmente de atún? Sí, pero no, lo que pasa es que no es la misma proporción, ¿no? Son piezas más pequeñas, no estamos hablando de atunes, no se trafica con atunes de 200 kilos, sino que se pescan atunes pequeños de 30, de 40, de 50, o bien se pilla uno y se fondea, no se deja pillado en el fondo y se recupera cuando pueden. No es fácil tampoco, creo, dar salida a un atún de manera de manera ilegal, ¿no? No es fácil. Hombre, lo puedes vender a un restaurante, a un minorista, pero bueno, a lo mejor exportarlo a Japón y los permisos correspondientes es complicado, ¿no? Pero bueno, en mi novela ocurre porque el malo es muy listo y lo consigue. Iba a decir que hablemos de los auténticos malos de la novela, pero no, porque nos están viendo. El mundo editorial. El mundo editorial. Lo ideal para un autor es efectivamente crear una historia y que se vea publicada y que funcione para el gran público. Y una editorial lo que quiere es vender papel. Y montañas de papel, ¿no? Y ahí está ese pulso siempre entre los creativos, entre el autor y el negocio. ¿Vale? Y el negocio editorial. Eh, Entiendo que estás siendo consciente de que al final, ahora que estamos en un directo en Instagram con un desconocido de Puerto Real, que encima hace periodismo y que le interesa mucho hablar con el autor, sobre todo por su vertiente, ¿no? De publicación en redes que le lleva a publicar novela, verás que ya no consiste solamente en publicar la novela, sino en ver cómo el hijo crece y el hijo corre. ¿Vale? Y ahora este hijo corre, bueno, corre como siempre. Te he visto entrevistas en televisión española, te he escuchado entrevistas en la cadena SER, en varios medios, te he leído entrevistas en varios periódicos, en digitales, pero también hay que estar en las redes, o sea, las mismas redes que te dieron, ¿no? Esa tarjeta de presentación, ¿no? Nueva, ¿no? Para ir a las editoriales, son las que te están diciendo, no, y tira tal presentación y vete a tal sitio. Es decir, que las rutinas para difundir esta criatura no son solamente las tradicionales, sino que todo este negocio ha cambiado, ¿no? Tú te imaginas a Shakespeare, te imaginas a Cervantes, te imaginas, no sé, a Vázquez Montalbán, que decir sea, metiéndose en su cuenta de Twitter, publicando, pues ahora voy a tal sitio, tal otro, no sé qué, me han hecho un reel no sé dónde, ¿no? Pues comparte esta historia, ¿no? Qué mundo, ¿no? Qué universo editorial el nuevo, ¿no? Pues sí, pues es lo que tenemos. Es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y yo creo que todas las profesiones pasan por ahí, no solo la de escritor. Los medios son otros, el público es otro, las tecnologías cambian y bueno, hay que darse a conocer a través de las redes sociales, tener un colectivo que te respalde, manejarse un poco o buscar a alguien que te ayude y currárselo. Y bueno, además de eso también puedes acudir a eventos, entrevistas, hay que trabajar. ¿Eh? Y también echarle imaginación, porque los canales de redes sociales hay que alimentarlos, no tienes que aburrir a la gente, tienes también que torear con los haters, que también hay, y bueno, lo importante pues pasártelo bien, hacer disfrutar a los demás y que tomarlo todo con mucho positivismo, ¿no? El fin de ninguna parte, tiene 52 años prácticamente tienes ya, ¿no? O sea, o los cumples este año, ¿no? Los 50 Yo tengo ya 53. 53. He cumplido hace un poco. Perdón, claro, ¿no? Que Hace un mes, estamos en el 26. hace Esas un son mis mes que he matemáticas. cumplido 53. Vale, y por eso no llevo gestión de datos yo tampoco en ninguna parte de ingeniería, como ves. A tus 53 es claro, el fruto de una experiencia completa, ¿no? Como autor y como escritor de Israel Díaz Reinado. Israel,
Yo he visto no sé si una película, pero sí he visto una serie. Me he imaginado los personajes muy bien con lo que tú describes en el libro. Como decía, por el ritmo que tienen, no sé, el primer capítulo, cuando ya se describe que ha habido un primer asesinato, que es el arranque de la novela, yo ahí he visto que eso podría ir a fundido a negro y cabecera de la serie. Es decir, yo igual tengo este lenguaje audiovisual como nos pasa a muchos, ¿no? En los últimos tiempos. Y un primer éxito de publicar una ópera prima con un monstruo editorial como HarperCollins es que ya tiene iba a decir un spin-off, no spin-off, que sería otra historia, ya tiene una pata sonora de que no solamente pueden tener tu novela en papel o en pantalla, ¿no? En un libro electrónico, sino que también pueden escucharla. Que esta es otra gran novedad de estos tiempos. Yo que soy amante del podcast y del audiolibro, es genial que la novela esté para que pueda ser solamente escuchada, ¿no? Pienso sobre todo, y siempre le mando un gran saludo a todo a ese universo de invidentes que hay en España y que agradecen muchísimo ese trabajo, este esfuerzo editorial de pequeñas y de grandes empresas por haber leído los libros, ¿no? Y bien leídos, ¿no? Y bien interpretados, ¿no? O sea que ya es audiolibro tu primera novela. O sea, Es ya algo que más que lo siguiente ya es una copla en el carnaval, Israel. Ya tú no, tú ya está, es decir, no, ya está bien. Es decir, qué ilusión, entiendo, por una parte. Y luego, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se decide que una novela vaya también al formato sonoro? Bueno, eso forma parte también de la La- filosofía de la propia editorial. La editorial tiene sus canales y decide, pues, tiene un departamento dedicado, en este caso HarperCollins, tiene un departamento dedicado exclusivamente al tema de los audiolibros, ¿vale? Y el proceso de edición no es como aquí no hay maquetación visual, no hay unos creadores visuales para la portada, para la maquetación y para la encuadernación y el sangrado, la corrección ortotipográfica. Aquí lo que elegimos es pues una buena voz de un actor que le dé vida a la historia y, y ya está, y a ver, y a esperar que el público se apunte al carro del audiolibro, que son muchos los que deciden comprar este tipo de formato, no solo porque por invidentes o porque tengan algún tipo de dificultad, sino simplemente porque hay personas que es que no les gusta la letra, no son capaces de concentrarse porque no tienen disciplina de lectura, pero sí quieren conocer historias y bueno, se ponen sus auriculares y mientras están en el gimnasio, mientras pasean Sí, o sí. el rato antes de dormir, pues escuchan el audiolibro y la verdad que estoy súper contento de que mi novela tenga este formato de audiolibro, ¿no? Otra Es- alternativa nueva, una cosa nueva, ¿no? Estos directos de Instagram tienen una serie de ventajas técnicas de poder ahora reproducirlo íntegramente en cuanto que acabemos, ¿no? Para quien llegue tarde o lo quiera escuchar tranquilamente entero, ¿no? Pero solamente se puede estar aquí ahora si nos están viendo. O sea, solo es un directo que se puede estar aquí. Si sales del directo, no puedes contestar un WhatsApp, no puedes mirar el correo, tienes que estar aquí, ¿no? Es un poquito circuito cerrado, ¿no? Así que muchos amigos están esperando a que esto se convierta luego en el podcast. O sea que esto lo están escuchando ahora a posteriori, oyentes que lo ponen en el coche porque tiene un viaje largo y porque, bueno, para vernos las caras, pues ya está visto, No hay mucho que ver. No, poco más que ver. No, en mi caso hay mucha cabeza que ver, ¿no? Pero en tu, es decir, ya está, ¿no? no hay Entonces mucho que ver. les interesa el relato y aparte, efectivamente, poder pararlo, poder consumirlo a su antojo, ¿no? O sea que esto del audiolibro es una ventaja y yo te espero y críticos, que sea un prólogo, que sea una buena señal de que en las grandes mentes pensantes de una editorial digan, pues efectivamente pues, los derechos de esta historia podrían ser una serie o podría ser una película. Porque sí te voy a decir, sin ser un experto literario, sino que me gusta mucho leer y leo más ensayo que leo novela y tal, sí te diré que este año me he comido series infinitamente peores, grandes truños, que la gran historia que se podría construir con un actor bien que lo hiciera, detrás de Hugo Monforte, detrás de Candela,
detrás del malo malísimo que luego te sorprende, detrás de todo. O sea, bueno, del califa. Yo que he comido mucho en el califa de Vejero de la Frontera, me hizo gracia que un personaje fuera el califa y que acabara en la costa de Tánger, ¿no? Es decir, no quería dar detalles de la novela porque, como ves, ya no es que me haya leído, que no es por presumir de lector, sino porque yo suelo ver una película, suelo ver una serie sin que nadie me cuente nada. No leo nada, no leo ni la solapa, no leo nada. Digo, me pongo a leerlo. Entonces, si te engancha el primer episodio de 2 páginas y media, ya está, perfecto. O sea, decía algún autor que si te engancha el primer párrafo es que ya va bien. O sea, entonces, si engancha, esto es lo que tiene el fin de ninguna parte, que sé que has contado mucho en varias entrevistas, el porqué del título, que es muy chulo, que tiene que ver con el protagonista, pero si tiene que ver, a mí hay una campaña de Cruzcampo que se llamó Hace falta un poco de sur para poder ver el norte. Entonces da la impresión de que el fin de ninguna parte, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con lo que está buscando el protagonista para quitarse de en medio y acabar en Cádiz. Uh-huh. Así es. Es correcto, ¿no? Sí, sí. Es muy correcto, sí, es muy Vale, correcto. vale. Pues yo tengo abierto el chat. Es verdad que todos los que han pasado por el chat, nadie nos ha dicho guapo, o sea que se nos ve perfectamente, ¿vale? Y siempre digo que es el momento ahora o más adelante en los comentarios de preguntarle cualquier cosa a Israel, porque, no sé, algún familiar tuyo, tu mujer que te diga guapo, es decir, algo siempre puede colarse en el chat ahora, que es el momento de, ya que estamos cerrando esta conversación, de preguntarle cualquier curiosidad que a mí se me haya podido quedar en el tintero. Ya que estamos en el final, por cierto, decirte que me parece muy original por tu parte, no sé si osado, que el final, que no es abierto, el final acaba, o sea, esta novela está cerradita, sí hay una serie de flecos personales del protagonista que arrastra, entendemos, de su época en Madrid, ¿no? De dónde viene, siendo asturiano, que posiblemente podrían dar pie a más historias, ¿no? O sea, ¿a ti te gustaría continuar con estas novelas como series, hacer más? ¿O hemos cerrado el episodio No, Monforte? no, para nada. Eso es, los personajes Ajá. van a continuar en otro libro, si tenemos suerte, y continuarán, por supuesto, sus aventuras en la provincia de Cádiz. Porque tienes plazos, estás preparando algo, tienes un encargo editorial de hacer una segunda parte. No tengo un encargo, pero sí que ya estoy manos a la obra con otro libro. Pero bueno, Estamos ahí buscando escenarios y investigando y buscando la inspiración. vamos. Buscando eso, principalmente la inspiración, que es lo Sí, más difícil. vale. Yo eso lo puedo entender porque tiene un trabajo de campo, tiene efectivamente investigación y viendo cómo es el primero te lo vas a currar. Dicho esto, tu trabajo de campo ya sé yo cuál es también. Porque las comidas y cenas que se meten los protagonistas de tu primera novela hacen buena gala de que están en Cádiz. Sí, señor. Es decir, esta novela no se puede comer con hambre. No, para nada. Eh, es digamos, yo siempre digo que si no te gusta la trama, por lo menos toma nota de las recetas de cocina. Sí, ¿no? Y también de algún itinerario que das, que no he estado chequeando si todo es cierto o no, algún nombre sí me suena que sí, de alguna venta o algún sitio que vas diciendo, ¿no? De los sitios donde van parando en ocasiones porque están investigando y bueno, pues, y aquí comimos, ¿no? Y aquí echamos un tal, ¿no? Sí. Algunos sitios son ficticios y otros son reales, ¿no? Ya eso lo dejo a la aventura, ¿no? Del lector, a ver que averigüe qué sitios son los que puede realmente comer y los que no. Pero bueno. Me gusta la gastronomía, forma parte del background de mis historias porque a mí es que además me gusta mucho la comida. Yo soy un devorador tremendo, ¿no? Me encanta comer, me encanta disfrutar de la buena comida y quiero también lanzar un homenaje a mi querido Vázquez Montalbán con Pepe Carballo, que él también metía muchísima comida en sus historias y bueno, incluso pues hay publicaciones, ¿no? Sobre la gastronomía de Pepe Carballo. Pues hemos salido vivos para ser uno del puerto y otro de Puerto Real. No ha habido tensiones.
en esta hora de conversación, Israel. Yo fíjate que, como sabes, soy periodista, vinculo mucho todo lo que hago a la actualidad y llevo toda la hora muy despistado. Y te lo tengo que reconocer, los que me conozcan saben de lo que estoy hablando, porque desde que empezó el directo, que ya es casualidad, lo primero que ha saltado en mi pantalla cuando estaba buscando tu nombre para darte paso a esta conexión, ha sido que ha muerto Fernando Onega. Entonces, tengo el WhatsApp lleno de mensajes y tengo la mente contigo, he estado contigo al 95%, pero ese 5% ha estado en una ventana minimizada en mi cabeza porque Fernando Onega es un maestro de periodistas en nuestro país. Y yo tuve la inmensa fortuna de entrevistarle para la serie de entrevistas que publico para la Asociación de la Prensa de Madrid. Justo se llama así, Maestros del Periodismo, Testigos de nuestra historia. Él participó en la primera temporada. Yo he tenido la inmensa fortuna de estudiar con una de sus hijas, con Cristina Onega, que es actualmente la directora del canal 24 Horas de Televisión Española, que te entrevistó en octubre con motivo de esta primera novela tuya. Y entonces, no me quiero emocionar, pero estoy viendo los pésames en pantalla. Me da mucha pena que un Onega se nos vaya, porque lo que hace falta, y tú has citado ahora uno, por ejemplo, lo que nos hace falta en el periodismo y en España en general son referentes. Entonces, el viaje incluso propio que hizo Fernando Onega, que llegó a ser editorialista del diario Arriba en sus orígenes, que lo hacía por dinero, pero llegó a tener que defender o que escribir ciertos argumentos sólidos para un pilar del régimen, acabaron derivando en una persona de máxima confianza del primer presidente de la democracia en nuestro país. ¿Vale? Y suya es la autoría de aquel discurso histórico del puedo prometer y prometo, que está metido entre uno de los 10 mejores discursos políticos de la historia, ¿no? Fernando Onega, 78 años además, que en estos tiempos estaremos de acuerdo en que pues, nos podía haber acompañado un poco más, ¿no? Pues sí. Así que, como ves, soy periodista, una actualidad así atraviesa este directo. Al menos quería dejar esta rúbrica al final, ¿no? Porque hay momentos que son históricos. O sea, que nunca podré olvidar que el día que te entrevisté, el día que vea tu segunda novela en Estantería, dirá, mira, el día que entrevistaba a Israel Díaz Reinao, justo se moría Onega. O sea, lo que es la vida, ¿no? Pero sí, los referentes. Así que así de casualidad, y por arte de magia, a Sara Gutiérrez, a la que mando un beso, y a todos los amigos de HarperCollins con los que no tengo ninguna vinculación, pero estoy viendo aquí, fíjate lo que tengo que leerme ahora. ¿Lo tengo a mano? Yo creo que sí. ¿O lo he movido? No, me lo han movido. Pero mi siguiente novela, que estaba aquí encima, es la biografía de Pedro Piqueras, que también ha publicado HarperCollins. Es decir, mi vida está invadida por HarperCollins últimamente. Israel, yo te deseo mucho papel vendido. Que haya muy buen boca oreja, ¿vale? Intentaré mover esa entrevista, como sabes, todo lo que pueda y más, porque te lo mereces. Eres un gran escritor, no pares de escribir, aunque la vida editorial sea altamente complicada, y mucha suerte. Pues muchísimas gracias, Antonio. He estado muy a gusto contigo. Ha sido una entrevista fantástica. Un ratito. Esto es una conversación, es una conversación. Cualquier otro día que tenga alguna pega sobre vinos o sobre atunes o sobre tal, te meto tu telefonazo y echamos un rato. Claro. Israel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias gracias. a ti. Gracias mucho. Gracias. Y lo dicho, al resto, sabéis que ahora inmediatamente se cuelga este directo para los que llegarais tarde. Lo tenéis mañana por la mañana en el resto de plataformas de podcast. Y es un placer, como siempre. Cuidaos mucho. Salud y suerte.